Buenas a todos y a todas, yo soy Mr.Wary6. Me da mucho gusto traerte un nuevo video sobre el monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness, o Nessie, es con justa razón el más célebre de todos los monstruos o animales desconocidos de la actualidad. La cuestión de Nessie ha sido investigada con un cuidado excepcional, y pese a la evidencia producida, no ha logrado convencer a todos de que un gran animal desconocido, o incluso manada de animales, vive en el lago Ness. Incluso los escépticos han quedado impresionados ante la calidad de una parte de la evidencia. El lago Ness es el lago de agua dulce más grande de las Islas Británicas. Mide aproximadamente 38 kilómetros de largo y 2.4 kilómetros de ancho en su punto más grande. En algunos sitios el lago tiene 137 metros de profundidad, mientras que en otros desciende hasta 275 metros. Las riberas del lago son muy escarpadas. Pese a que se ubica muy al norte, el lago Ness no se congela nunca, pero tampoco se calienta mucho. La temperatura oscila alrededor de 5 grados centígrados durante todo el año. El agua misma es muy turbia, y la atraviesan peligrosas corrientes, lo cual hace de cualquier búsqueda subacuática una empresa incierta y arriesgada. El lago Ness se parece mucho a una gran parte de los otros lagos fríos del norte, en los cuales se ha informado de la aparición de monstruos en el transcurso de los años. El lago forma parte de lo que se llama el Gran Ocino, una hendidura en la tierra que atraviesa completamente las tierras altas de Escocia. El Gran Ocino consiste en una serie de lagos, ríos y canales que conectan el océano Atlántico con el mar del norte. El propio lago Ness formó en algún tiempo un brazo del mar, y todavía está unido al del norte por el río Ness. Como todos los lagos de las tierras altas, el lago Ness cuenta con sus antiguas leyendas acerca de las ninfas acuáticas y otros seres monstruosos que se ocultan en sus profundidades. Al contrario de la mayoría de los cuentos escoceses sobre monstruos, comunicados solo por la tradición oral, la historia de un monstruo en el lago Ness fue puesta por escrito en el año 565 después de Cristo. El monstruo se metió al parecer con San Columba, el gran misionero cristiano de Escocia. Según Adam Nan, el biógrafo del santo, este salvó a un nadador del furioso monstruo, mediante las siguientes palabras: "No se te ocurra seguir adelante, no toques a ese hombre, rápido, vuélvete". Entonces la bestia, al escuchar la voz del santo, se aterró, y huyó más pronto de lo que había parecido. Se trata, por cierto, del único acto agresivo atribuido jamás al monstruo del lago Ness. Es probable que la historia del monstruo sea anterior a San Columba, pues en las sociedades paganas era tradición que los héroes mataran a los dragones y monstruos, al igual que la tradición dictaba alterar los viejos relatos para dar cabida a la nueva fe cuando dichos paganos se convertían al cristianismo. La primera aparición moderna documentada del monstruo ocurrió el 14 de abril de 1933. El señor John Mackay y su esposa regresaban a casa de la ciudad de Inverness por el nuevo camino, cuando descubrieron un animal enorme en el agua, y observaron cómo la bestia se entretuvo girando y zambulléndose por un minuto. Los Mackay eran por casualidad los dueños de la posada de Drumnadrochit, la cual sigue siendo el centro de reunión para los cazadores del monstruo y turistas eventuales. Este hecho no ha sido pasado por alto por los escépticos, quienes tienden a atribuir todo lo relacionado con el fenómeno del lago Ness a un fraude destinado a atraer el turismo. Los Mackay contaron su experiencia a su amigo Alex Campbell, el concejal del agua del lago Ness, o sea, el encargado de regular la pesca de salmón en el lago. Campbell, quien vivía en las orillas del lago y pasaba mucho tiempo contemplando el agua, afirmó que desde la primera vez que los Mackay le contaron del monstruo, lo vio muchas veces. Campbell también era corresponsal del Inverness Courier y escribió sobre el descubrimiento de los Mackay para el número del periódico publicado el 3 de mayo de 1933. Campbell declara que fue el primero en llamar monstruo a la cosa, no porque tuviera nada particularmente terrible, sino debido a su enorme tamaño. La descripción dada por Campbell se convirtió en la generalmente aceptada. Tiene un largo cuello de casi 2 metros, que va disminuyendo hacia la cabeza, más bien pequeña y parecida a la de una serpiente, y una enorme joroba atrás que calculó medía unos 9 metros de largo. Movía constantemente la cabeza. Pese a que han ocurrido muchas supuestas apariciones del monstruo del lago Ness fuera del agua,
La más famosa ocurrió al principio de la historia moderna del monstruo. Eso fue en la noche del 5 de enero de 1934. Arthur Grant, un joven estudiante de veterinaria, regresaba a casa en su motocicleta, cuando prácticamente atropelló al monstruo del lago Ness que estaba cruzando la calle delante de él. Era una noche clara iluminada por la luna, de modo que Grant pudo distinguir bien a la cosa. La describió como con un cuello largo, una cabeza pequeña con grandes ojos ovalados, un cuerpo grueso y una gran cola redonda disminuida hacia la punta. Grant vio que tenía aletas delanteras, pero no estaba seguro de si las tenía atrás también. En total estimó que medía entre 4.5 y 6 metros de largo, mucho menos que la bestia descrita por Campbell y Mackay. Grant afirmó que trató de seguir al animal, pero que ese se sumergió en el lago y desapareció. Al llegar a casa, Arthur Grant esbozó rápidamente lo que había visto, y el dibujo se parece de manera extraordinaria a la idea que todo mundo tiene de un plesiosaurio. En abril de 1960, Tim Dinsdale, un ingeniero en aeronáutica y aficionado de los monstruos, tomó lo que creía una filmación muy breve del monstruo, que nadaba rápidamente del otro lado del lago. Para el ojo inexperto, la película revelaba poco más que un punto al avanzar sobre el agua. Pudo haber sido una lancha motorizada, y algunos afirmaron que lo era. No obstante, en 1965 la película de Dinsdale fue examinada por expertos en fotografía de la Real Fuerza Aérea. El estudio llegó a la conclusión de que el objeto en la película de Dinsdale era probablemente animado, y que pudiera medir hasta 27 metros de largo. Aunque todo el mundo debe admitir que el análisis fotográfico no es una ciencia exacta, el informe de la Real Fuerza Aérea resultó impresionante y estimuló un repentino estallido de investigaciones serias en torno al monstruo del lago Ness. En 1970, un equipo enviado por la Academia Americana de Ciencias Aplicadas, encabezado por el Dr. Robert Raines, llegó al lago con muchos aparatos y enfoques nuevos. No sucedió mucho ese año, ni el siguiente, pero en 1972 una de las cámaras subacuáticas automáticas del equipo hizo 4 tomas de lo que parecía una aleta en forma de diamante, de entre 1.80 y 2.40 metros de largo. Fue una serie de fotografías sumamente impresionante, pues no había ninguna posibilidad de que se tratara de un fraude. Los científicos no lograron determinar a qué clase de animal pertenecía la aleta, pero definitivamente se justificaba continuar la investigación. No fue sino hasta 1975 que surgieron otras buenas pruebas. De nuevo fueron las fotografías subacuáticas. Estas tampoco eran muy claras, pero una de ellas muestra de cerca un objeto arrugado y cubierto de protuberancias que pudiera ser la cara del monstruo del lago Ness. Otra toma posiblemente muestra las 3/4 partes de un animal, de largo cuello al alejarse. Fue necesario intensificar las tomas por medio de computadora, e incluso así resultan bastante borrosas y vagas. La evidencia es interesante, incluso fascinante, pero no concluyente. Sin embargo, parecía que los científicos estaban realmente acercándose al monstruo. Lo que la gente afirma ver con mayor frecuencia es una joroba o varias jorobas en el agua. Si el monstruo del lago Ness es un animal real y no alguna clase de bestia mitológica, debe haber más de uno. La idea de que el lago esté ocupado por un solo monstruo inmortal que ha vivido en sus profundidades sin ser detectado, cuando menos desde los tiempos de San Columba hasta la actualidad, es absurda. Los criptozoólogos piensan en una manada viable para la crianza, quizás de unos 100. Ha habido algunas apariciones y fotografías o películas que parecen mostrar más de uno de los seres al mismo tiempo. La objeción más persistente levantada contra la identificación como plesiosauro, aparte del hecho de que se supone que los plesiosaurus han estado extintos desde hace 70 millones de años, es que se trataba de un reptil, siendo por lo tanto de sangre fría e incapaz de sobrevivir en las aguas tan frías del lago Ness. La respuesta a esta objeción es que no sabemos si los reptiles de la antigüedad, como el plesiosauro, eran en realidad de sangre fría. Existe cierta evidencia de que los dinosaurios, que eran los contemporáneos del plesiosauro, quizá contaran con controles internos de temperatura. El Dr. Roy McCall, quien se inició en el mundo de la criptozoología debido a su gran interés en el monstruo del lago Ness, sugirió en cierta ocasión que pudiera tratarse de una especie de babosa marina gigante, que se ha adaptado al agua dulce. El atractivo de esta sugerencia es que la babosa gigante no tendría que pasar mucho tiempo en la superficie, y que al morir, sus restos bajarían hasta el fondo,
y se descompondrían por completo. Una objeción significativa contra el monstruo es que no se han hallado nunca huesos ni otros restos. Se ha planteado también la posibilidad de otros invertebrados, pero ninguno ha ganado nunca un amplio apoyo. Macal desechó la teoría de la babosa marina y sugirió la posibilidad de que el monstruo fuera un anfibio gigante. Otros han hablado sobre anguilas gigantescas u otras especies de peces alargados. Sin embargo, ni los peces ni los anfibios han alcanzado ninguna popularidad. Después del plesiosaurio, el candidato más popular para el monstruo del lago Ness es alguna clase de mamífero. Se ha especulado sobre una especie desconocida de nutria gigante, o una foca de cuello largo. Macal jugó durante cierto tiempo con la idea teórica de un sirenio de cuello largo, alguna especie de manatí o vaca marina. Más recientemente ha defendido la noción de una ballena primitiva, o ceulodonte. La objeción principal contra todos los mamíferos es que respiran aire, y debieran pasar más tiempo en la superficie de lo que al parecer lo hace el animal del lago Ness. Otro problema es el alimento. Por lo general, se supone que el monstruo come peces, y hay suficientes salmones en el lago para mantener sin problemas a una pequeña manada. No obstante, si los monstruos comieran peces, deberían dejar alguna huella. Algunos de los peces deberían escapar y ser atrapados posteriormente por los pescadores humanos, quienes se darían cuenta de extrañas heridas en sus cuerpos. Pese a que se han recibido informes sobre algunos salmones heridos, no ha surgido nada concluyente. Puesto que el monstruo del lago Ness es tan evasivo, algunos se han preguntado si el animal, o los animales, es solo a veces un residente del lago, pues este se conecta con el mar. Sin embargo, esto significaría que los animales tendrían que recorrer el río Ness, que atraviesa el centro de la ciudad de Inverness. Es imposible imaginarse que cualquier animal grande pudiera subir ese río sin ser observado. En el otro extremo, los monstruos tendrían que pasar por las esclusas del canal Caledonio, lo cual es una idea aún más absurda. Se han planteado algunas teorías acerca de que un túnel subterráneo pudiera unir el lago con el mar, pero no se ha descubierto ningún indicio de tal vínculo. En caso de que exista el monstruo del lago Ness, es un residente de tiempo completo de este lugar. Un hueso, un trozo de piel, una fotografía de cerca clara. Cualquiera de estas cosas probaría la existencia del animal, puesto que desde la década de 1930 se han llevado a cabo investigaciones intensas. Es razonable preguntarse cómo es que este animal ha logrado evitar la detención durante tanto tiempo. El lago Ness es grande, profundo y oscuro, pero ¿durante cuántos años más guardará su secreto? Antes de que empecemos a preguntarnos si realmente existe tal secreto. No obstante, ahí están las fotografías y las miles de apariciones atestiguadas, en muchos casos por observadores confiables y experimentados. La noticia de la prueba determinante de que existe el monstruo pudiera encontrarse en el periódico de mañana o del día siguiente. Hasta entonces, el monstruo del lago Ness seguirá siendo lo que ha sido desde siempre, el más exasperante y mejor de todos los misterios criptozoológicos del mundo moderno. Bueno, es todo por el momento. Espero te haya gustado el contenido de este video. Agradezco tu preciada atención. Recuerda suscribirte, así me motivas a hacer más videos semana por semana. Te pido me tengas paciencia, seguiré mejorando día con día para traerte los mejores videos. Y por último, te recuerdo que me des recomendaciones sobre el contenido que te gustaría ver, para hacer de este canal uno de tus favoritos. Sin más, se despide su buen amigo Mr. World 16. Hasta luego.